Hola, hola, saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema número 7, que es medidas de tendencia central para datos agrupados. Anteriormente ya nosotros hemos visto cómo formar una tabla de datos agrupados. Sabemos cómo sacar el rango, cómo sacar el intervalo, el número de intervalos, cómo sacar la amplitud para poder realizar ese tipo de tablas. Ahora, por medio de esa tabla, vamos a conseguir las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Pues la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Veamos, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de datos agrupados. Sabemos que están agrupados porque tenemos estos intervalos. Cada una de estas filas son intervalos que constituyen de dos números donde hay una amplitud. La X que representa la marca de clase, que se la consigue sumando estos dos números y dividiéndolo para 2. El ejemplo, 1 más 3, 4, dividido para 2, 2. Y de ahí ese número lo vamos aumentando a cada uno de los datos. Mire, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, aumentando el número 2, que viene siendo la amplitud, porque si sumamos 3 y 1 me da 4, dividido para 2 me da 2. O si resto 3 menos 1 me da 2, y podemos ya colocar la marca de clases o simplemente sumamos los dos términos y lo dividimos para 2. La frecuencia absoluta es esta que está aquí, en la cual de un grupo de datos se cuenta cuántas veces se repite del 1 hasta el 2. ¿Por qué el 3 no? Porque el 3 lo incluye en la parte, en el siguiente intervalo. Los corchetes significa que sí contamos ese número y los paréntesis que no se toman en cuenta. El último término sí se toman en cuenta todos porque ambos están con corchetes y porque es el último término. Entonces ya una vez que vemos cuántas veces se repite el dato, sumamos la frecuencia absoluta y este 30 es el valor de n, que quiere decir el número total de datos. Es decir, que aquí hubieron 30 datos. La frecuencia absoluta acumulada se representa con la F mayúscula sub I, en la que vamos acumulando los datos. El primer término solo se pasa y después sumamos 5 más 8, 13, 13 más 6, 19, 19 más 5, 24, 24 más 4, 28, 28 más 2, 30. Y me tiene que dar el mismo resultado del valor de n, que es el número total. Ahora sí, vamos a revisar cómo sacamos las medidas de tendencia central. La media aritmética, que se representa así, tiene esta fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por frecuencia absoluta, dividido para n, donde la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido para n es la suma de los productos de x con fi. Veamos, aquí tenemos esta tabla donde hemos aumentado esta columna, donde tenemos la multiplicación de estas dos columnas, de la marca de clase y de la frecuencia absoluta. Miren, 2 por 5, 10, 4 por 8, 32, 6 por 6, 36, 8 por 5, 40, 10 por 4, 40 y 2 por 2, 12 por 2, 24, que son estos números. Todo esto lo sumamos. Tenemos un total de la n, que es el número total de datos, y de este que está aquí, que es la sumatoria de x, valor de la marca de clase, por la frecuencia absoluta. Para sacar la fórmula, tenemos aquí la sumatoria de x y de x de marca de clase por frecuencia absoluta dividido para el total de datos. Y reemplazamos el total, en la sumatoria de la x por fi es 182 y el número de datos es 30. Al dividir tenemos un aproximado de la media aritmética de 6,1. Es fácil, la media aritmética es sumamente fácil porque solamente tenemos que prácticamente dividir el valor de la última columna por el total. Ahora, para sacar la mediana, que se representa con ME, tenemos que estar muy atentos. Para calcularla se debe seleccionar un intervalo en el cual se identifica dividiendo el número de datos por 2. Para saber en qué intervalo está la media aritmética, la mediana, perdón, tenemos que dividir. Entonces, si tenemos 30, que es el número de datos, dividido para 2, entonces me daría, reemplazando 30 dividido para 2, me daría a 15, que sería el intervalo donde va a estar la mediana.
Miren lo que dice aquí. La cantidad obtenida se busca en la columna de la frecuencia absoluta acumulada y de no haberla se toma el mayor siguiente. Es decir, aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar en qué número se encuentra el 15. 5, 13, no llega a 15. Aquí no está el 15. Es decir, que el valor después de 13 siguiente es el 19, porque lo tomamos en cuenta en relación a este dato que es 15. Quiere decir que en este intervalo vamos a sacar los datos para reemplazarlos en la fórmula. Entonces, veamos. La fórmula para la media aritmética mediana es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica al número de datos dividido para 2 menos la frecuencia absoluta anterior dividido por la frecuencia absoluta, donde LI es el límite inferior del intervalo seleccionado, A es la amplitud de los intervalos, F sub 1 menos 1 es el anterior del intervalo seleccionado y la FI la frecuencia absoluta del intervalo. Al aplicar la fórmula tenemos, miren, vamos a ver en la tabla, si tenemos aquí, esta fila de aquí es el límite inferior y la de acá es el límite superior. Como ya tomamos en cuenta que es en este intervalo que vamos a tener los datos, el límite inferior es 5. La amplitud es 2 porque al restar 7 menos 5 me da 2. El anterior, la frecuencia absoluta anterior es 13. Y el valor total es n. Entonces lo vamos a reemplazar acá. 5, que es el límite inferior, más 2, que es la amplitud, n, que es 30 dividido para 2, menos el anterior, frecuencia absoluta anterior, que es 13, dividido para la frecuencia absoluta. Veamos. 13 y la frecuencia absoluta, que sería 6. Y aquí, al dividir esto, primero se debe de hacer esta parte que está aquí, que es resolver los paréntesis. Luego, la multiplicación vendría siendo el segundo punto y tercero, la suma o resta. Y al hacer este proceso nos da este valor. Es decir, que ponemos 5 más 2, 10, 30 dividido para 2 a 15 menos 3, me daría 15 menos 3 sería 12, 2 dividido para 6. Y de ahí ya se multiplica y se suma algebraicamente con fracción. La moda es igual para la mediana, debemos seleccionar un intervalo en el cual llamaremos modal. Este intervalo corresponde al que contiene el mayor frecuencia absoluta. La moda es igual al límite inferior, que ya sabemos dónde conseguimos, más la amplitud, que ya sabemos cómo lo hacemos, multiplicado por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, dividido por el mismo valor que hacia arriba, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. ¿Ya? Veamos los datos. Dice que buscamos aquí el valor mayor, que vendría siendo 8, es decir, que en este intervalo vamos a tener los datos. El límite inferior sería 3, el intervalo sería 2, porque ya sabemos que restamos 5 menos 3 me da 2. El anterior, el valor anterior sería 5 y el posterior sería 6. Veamos. El anterior sería 5 y el posterior sería 6. Al aplicarlo, pues volvemos a resolver primero esta parte que está aquí, 8 menos 5, 3, 8 menos 5, 3, 8 menos 6, 2. Y aquí vamos primero a multiplicar, porque esto es una multiplicación, a multiplicar convirtiendo este en fracción y después ese resultado sumándolo y me daría 4,2. De todas maneras, refuerza tu conocimiento en este enlace del profe Alex, en que te puede explicar un poco más cómo se sacan las medidas de tendencia central en datos agrupados. Trabajar para la siguiente clase el taller de la evaluación formativa de la página 160 y 161. Recordando que ya tenemos datos aquí, el valor de n es el total de la frecuencia absoluta, n a la 2 tenemos que dividirlo, para 2 está n, el intervalo se calculará la mediana y la moda, que sería, al dividir n dividido para 2 me da 8, que estaría en esta parte de aquí, es decir, que los datos se encuentran en este intervalo.
Y después el límite inferior, que sabemos que es 50, la amplitud que restamos 50 menos 40 me daría 10, la frecuencia absoluta anterior sería 4 y la posterior sería 16. Perdón, sería 4 y 2. Y así sucesivamente tienen que aquí organizar los datos, buscar cuál es el rango, la intervalo de clase que ustedes ya saben la fórmula, cómo sacamos la amplitud, y en esta tabla empezamos a sacar la marca de clase, que es sumar y dividido para 2, la frecuencia absoluta, que es contar cuántas veces se repiten los datos aquí, tomando en cuenta que este número no se cuenta, suele decir del 18 al 24, y aquí se encuentra del 25 al 31. La acumulada, que significa que se van acumulando los datos, y esta, que es la multiplicación de estos dos. Esta sumatoria y esta sumatoria, para calcular la media aritmética, se dividen. Y la mediana aplicamos la fórmula, y para la moda aplicamos también la fórmula como ya lo expliqué anteriormente. Muy bien, nos vemos en un siguiente video y espero que resuelvan estas actividades de forma correcta, y si no, pues la vamos a también a corregir en clase. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.